Este 30 y 31 de mayo, Chile abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026. Recorre espacios, memorias y territorios en todo el país y vive la historia que compartimos. Revisa las actividades en diadelpatrimonio.cl. Yo me llamo Denis Soto, ahora vamos a hacer una esquila de ovejas. ¿Esquila con tijera o con máquina? Con tijera, con tijerón esquilamos. ¿Y cuánto se demora usted en esquilar una oveja? Mínimo unos 15 minutos más o menos. ¿Cuál es la parte más difícil de esquilar una oveja? La cabeza es la más difícil. ¿Por qué? Porque trae muchas vueltecitas su cabecita, pues hay que hacerlo bien, sacarle bien su lanita a ese lado. Por las orejas, todo eso. ¿Y usted esquila sola? Sí, pero ahora vamos a esquilar con 2 personas más para avanzar un poco más. Mira la cara. ¿Cómo aprendió usted a hacer esquila? Bueno, yo aprendí mirando, primero que nada, porque lo vi como esquilaba mi mamá, mis tías. Así que ahí aprendí. Vamos a seguir a vuelta de ropa, si encontremos. ¿La vuelta? La oveja. Tejo, hago telares, hago zapatillas de 2 colores, de todo tejido. Ahora ya último no hago mucho porque ya no alcanzo. Antes sí hacía harto, pero ahora no. Esta es un aspa le dicen que se llaman esto. Paspales y hilado, para teñirlo. Esto para teñirlo, lavarlo, si uno lo quiere lavar bien el hilado antes de tejerlo, entonces lo aspa. Vamos a hacer un teñido natural. Con barra de palo se echa el agua caliente. Ahora le voy a poner más de esto. Este es una barba que sale en los palos, así en esos palos por ahí, ¿ves? Le pusimos el hilado al medio, entre medio de las dos cosas de barba de palo, le dicen esto. Echarle de este pie de lumbre, una cucharadita, para el teñido, para que no se estire. Como es poco, le vamos a echar una cucharadita.
Ahora le estoy echando sal. Esto es sal. Y ahora le voy a echar más agua para ponerlo a la... Ya, ahí lo eché a cocer, que se cueza. Tiene que hervir harto para que vaya, largue toda la tinta. Está quedando bonito este el color. Después se lava esto con agua fría. Cuidado, no le va a quemar. Ahora lo estamos lavando. Ahora se está lavando desde que se tiñó. Yo cuando lo hago así yo para mis tejidos así muy hilados, lo echo ahí encima de mi cocina nomás y ahí lo tengo. A veces está buenos ratos porque así haciendo mis cosas y ya le voy dando unas revueltas nomás. Ya, ahora está listo ya. Está listo. Este es el hilo. Sí, está teñido. Después hay que sacarle todo esto para... Se sacude bien nomás después le sale. Así, mira, ¿eh? Y ahí ya seca y después lo ovilla uno y sale. Lo tiñimos, lo lavamos y de ahí se cuelga. Se lava con agua fría. Ya hay chovilla y ya está listo para hacer tejido. Cualquier tejido que uno quiera hacer. Mi nombre es Adriana Turebna, soy de Kemchi, artesana. Soy tallerista acá en este momento de la biblioteca, artesana en el tejido telar. Desde niña me crecí en el medio de las lanas, en el tejido, porque mi mamá tejía y también tenía las abuelitas que estaban al lado de la casa, que yo no conforme con lo que mi mamá tejía, me salía a ver, a sentarme al lado de las vigas, a ver lo que ellas estaban tejiendo. Porque mi mamá, yo era la mayor de seis hermanos, entonces mi mamá lo trabajaba porque era para el sustento de la casa. Y ella no tenía tiempo para enseñarme. Así que me iba de la abuelita Yuque, con doña Ángela, a mirar lo que ella estaba tejiendo. Yo le iba a ayudar a urdir. Y así fui aprendiendo. Y a los 10 años yo ya andaba metida con la abuelita vendiendo en el año 67, cuando venían los barcos Castorli. Yo ya me iba con ellas a las lanchas, a los botes, velas, o sea, los botecitos de remo, que diga. Ahí me iba a vender al medio, con ella a vender los chales que mi mamá tejía, hasta Puerto Amor nos íbamos. Que antes se amarraban, los llevábamos en saco esos paperos nomás. Llevábamos las bolsas poníamos los chales, le íbamos a vender a Angelmó, cuando era alguna Angelmó, con cosas de chilota, las frazadas, los chuapinos. Que nosotros más nos dedicamos a los chales, grandes, los chales, son como chalones. Ahora dicen echarpe, se hacen un poquito más chicos, ya se van cambiando. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en quinto básico, yo ya pasaba a tejer en la mañana mi chal, porque antes nosotros estudiábamos de la 1:30 hasta las 4, a las 6 de la tarde, los cursos chicos. Entonces yo en la mañana pasaba a tejer mi chal y después me iba a la escuela. Yo ya ganaba mi plata, de repente llevaba, como era la mayor de mis hermanos, y
Y de repente ya me daban, si no, la señora no tenía, ya llevaba mi harina, mi fideo para la casa, en cosas. ¿Con pura venta de artesanía? Con mi venta de artesanía, lo que yo tejía, porque yo iba a tejer en las casas. Por ejemplo, había las tijereras y ella tenía mucha demanda, entonces ella me decía, y yo le pasaba a ayudar a tejer a ella. Aquí estoy ahí dejando tenso el tejido, arreglando para empezar a escoger, empezar el tejido para armar. Porque tiene que quedar tenso para que pueda amarrarlo con los cabitos. Ahora sí. ¿La estructura cómo se llama? El telar chilote de quedo. Ahora voy a trabajar con el ñeregüe y el panampahue. Y esta velita que acá que están el tonón y la caña. Y esta pitita de acá es silhue. Este palito es el iguey. Y este palito tiene función de que nosotros aquí pasamos la lana que se va tejiendo, entonces uno va trasladando por aquí. El nombre Ulliche es Telihuey. En el norte, en el otro telar de Cenabeta. Esta tablita tiene una historia. Esta tablita, este es el tonón. El querbo son estos dos soportes que tienen esos genes. Y el que tengo amarradito con cabo abajo. El que está sosteniendo el tejido. Y esta tablita la tengo de recuerdo. Esta tablita, yo lo tengo a mi poder 35 años. Este fue de la señora Ángela Gómez, la abuelita con yo tejía, y la abuela fue de su mamá, que se llamaba Elvira Barriento, y ella cuando me lo entregó me dijo, hijita, este palo, dijo, tiene más de 50 años, y yo lo tengo en el poder 35. Y dejo todos mis tejidos. Estas marcas son que la pura lana lo va haciendo. Y queda así como aguja. Que tanto tejer, de repente igual dejo por acá, por este lado, se me olvida, y le hago, estos son lisos. Le voy a mostrar una. Después con el tiempo y los años va a ir quedando igual que esta. Porque la misma lana donde uno va, le va haciendo los casitas como el taín. Mi anhelo era siempre, decía, soñaba con haber sido profesora. Uno de mis sueños, pero ahora le decía yo me siento cumplida porque cuando salgo a hacer los talleres ya me dicen maestra, profe, venga a mi tejido, me gusta y me estoy arrepentida de haber seguido el paso de artesana porque mi vida ha sido esto, tejer. Mi nombre es Elba Cumián Soto, vivo en Purranque, ya del año 60 que estoy viviendo aquí en Purranque. Es el año 74, yo estuve en un curso en el DUOC de artesanía que eran 2 semestres. Y ahí yo estuve estudiando ahí y ahí salí con nota 7, que tengo mis certificados por ahí. Y de ahí empecé a trabajar en otras artesanías, porque ahí venía de toda la artesanía, empezando hasta por el papel, qué sé yo, cómo puedo formar, flores, cosas, y así empezaba hasta llegar al telar. Empezando alfombra, frazada, bajas de cama, de todas esas cosas que se hacen en un telar, todas
Toda ropa de cama uno lo hacía ahí. Pues. Hasta después ya tenía un taller más grande y ahí yo empecé a hacer cubrecama. Y trabajaba mucho porque me dejaban un cubrecama del día, tenía que hacerlo, esa era mi meta. Pero empezaba temprano, empecé a las 12 de la noche, empecé a trabajar yo para dejar mi cubrecama terminada. Esa era la meta. Siempre yo he tenido eso de ponerme una meta y tengo que sacar eso. Ya este es el telar a pedales, donde yo hago los cubrecamas, alfombras, todo lo que se hace en este telar grande. Piecera, cojines. Y como les digo yo, cuando yo hago un urdiembre, yo urdo, que tengo mi urdido por ahí, y urdo varios metros. No urdo 2 metros ni 3. Puedo urdir 10 metros, que si yo lo coloco todo allá, lo enrollo, y después voy pasando por aquí, amarro acá y ahí empiezo a tejer. Y por eso puedo hacer una piecera en el día porque avanzo, porque está el telar armado. ¿Usted se demora cuánto en montar el telar? Un día. Sí, un día entero porque hay que pasar todo esto. Cositas ahí, con un crochet por ahí tiene unos ojitos donde tengo que ir pasando. ¿Y en urdir? En urdir también tengo unas 3 horas, me estoy urdiendo mientras uno va pasando las hebras, o sea, haciendo el urdiembre. Este telar me lo hizo un maestro y lo hizo él con madera de avellano, y en esos tiempos se usaba la madera más nativa, ¿cómo se llama? Y después de ahí yo empecé a ver dónde coloco mi telar, porque esto ocupa una pieza. Yo saqué mi telar para afuera. Me acuerdo que lo urdí primero, lo armé en una leñera que había, y ahí tejía en la noche. Así un viento, pero yo trabajaba ahí. Yo creo que con los años se va a perder porque trabajando en telares a pedales, porque las casas son muy chicas, la gente ya no va a trabajar y ahora hay gente que ya no está trabajando esto. Está haciendo lo otro. Los que están enseñando más hoy día son los talleres telares mapuche, ese que se hace parado. ¿Qué tipo de trabajo enseña? Ahora con el bastidor ese más chico y estoy haciendo los tapices nomás, tapices murales. Se llama doble faz porque no tiene revés. A los dos lados es igual. Usted lo mira allá y acá. Es igual. Yo estoy tejiendo ahí. Ahí voy cruzando la hebrita yo. Todas las que están detrás, las voy tomando. Después yo aquí cruzo esto aquí, por encima de la mía, y puedo tejer con blanco para allá. Claro, el diseño está aquí atrás, pero yo lo voy haciendo por lo que en mi cabeza me va diciendo. Uno piensa por lo menos ya, si yo quiero hacer un tapiz, tengo que ver qué tapiz voy a hacer. Y empiezo a pensar, qué sé yo, como no es trabajar con las puras manos, como yo le digo a las chiquillas que aprenden, no es trabajar con las manos, también con la mente, porque uno tiene que ver qué es lo que va a hacer, después ver qué colores va a colocar todo, porque estos trabajos todos van con volumen, con cosas así, la parte primero, lejos, y entonces uno trabaja con muchas hebras y muchos colores. Eso lo aprendí en el dibujo, como les estaba contando en la escuela de artesanos cuando me buscaron que trabajara ahí. Porque la señora que hacía dibujo, la que enseñaba, ella iba haciendo todo y decía, ya esto va a tener volumen aquí porque tenga forma, porque no había que hacer un trabajo plano así nomás, pero no había que tenerle, trabajamos primer plano, segundo y tercer plano, lo más lejos, más oscuro, cosas así. Y eso yo me lo aprendí y ahí voy haciendo mis trabajos, pues, y así estoy enseñando igual. Llevaré como 50 años por ahí. Bueno, me gusta tejer y me gusta enseñar también. Porque uno no puede hacer un taller muy corto porque no alcanzan a aprender. No alcanzan, entonces, si uno enseña, tiene que enseñar bien. Esa es la meta de uno. De que si yo enseño bien, no enseño a media. Hasta que sale un trabajo bueno. Bueno, yo doy gracias a todos, me han reconocido mi trabajo. Y también doy gracias porque hay niñas que sí han seguido lo mismo. Eso yo doy gracias a Dios porque uno cuando tiene algo que dar, hay que darlo. ¿Para qué se lo va a ir guardando? Eso no me gusta guardarme lo que yo sé, tengo que entregarlo. Así que ahí estoy trabajando todavía, pues. A mis 86 años todavía puedo trabajar hasta donde yo pueda. Yo tengo muchas cosas todavía dentro de mi mente para poder enseñar, hacer otras cosas, ir haciendo esto, pero agregarle otras cosas. Tengo muchas cosas todavía aquí, como le digo, pero no sé si voy a alcanzar a hacer.
Este 30 y 31 de mayo, Chile abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026. Recorre espacios, memorias y territorios en todo el país y vive la historia que compartimos. Revisa las actividades en diadelpatrimonio.cl. Yo me llamo Denis Soto. Ahora vamos a hacer una esquila de ovejas ¿Esquila con tijera o con máquina? con tijera, con tijerón esquilado. ¿Y cuánto se demora usted en esquilar una oveja? Mínimo unos 15 minutos más o menos. ¿Cuál es la parte más difícil de esquilar una oveja? La cabeza es la más difícil, ¿Por qué? porque trae muchas vueltecitas su cabecita, porque hay que hacerlo bien, sacarle bien su lanita a ese lado. Por las orejas, todo eso. ¿Y usted esquila sola? Sí, pero ahora vamos a esquilar con 2 personas más para avanzar un poco más. Mira la cara. ¿Cómo aprendió usted a hacer esquila? Bueno, yo aprendí mirando, primero que nada, porque lo vi como esquilaba mi mamá, mis tías. Así que ahí aprendí. Vamos a seguir a vueltas rojas si encontremos. La vuelta. La oveja. Tejo, hago telares, hago zapatillas de 2 colores, de todo tejido. Ahora ya último no hago mucho porque ya no alcanzo. Antes sí hacía harto, pero ahora no. Esta es un aspa. Aspa le dicen que se llaman estas. Paspales y hilados, para teñirlo. Esto para teñirlo. Para teñirlo, lavarlo, si uno lo quiere lavar bien el hilado antes de tejerlo, entonces lo aspa. Vamos a hacer un teñido natural. Con barba de palo se echa el agua caliente. Ahora le voy a poner más de esto. Este es una barba que sale en los palos, así en esos palos por ahí, ¿ves? Le pusimos el hilado al medio, entre medio de las dos cosas de barba de palo, le dicen esto. Echarle de este pie de lumbre, una cucharadita para el teñido, para que no se estire. Como es poco, le vamos a echar una cucharadita.
Ahora le estoy echando sal. Esto es sal. Y ahora le voy a echar más agua para ponerlo a la... Ya, ahí lo eché a cocer, que se cueza. Tiene que hervir harto para que vaya, largue toda la tinta. Está quedando bonito este color. Después se lava esto con agua fría. Cuidado, no le va a quemar. Ahora lo estamos lavando. Ahora se está lavando desde que se tiñó. Yo cuando lo hago así yo para mis tejidos, así mis hilados, lo echo ahí encima de mi cocina, no hay, ahí lo tengo. A veces está buenos ratos porque así haciendo mis cosas y ahí le voy dando unas revueltas nomás. Ya, ahora está listo ya. Está listo. Este es el hilo. Sí, está teñido. Después hay que sacarle todo esto para... Se sacude bien nomás después le sale. Así, mira, ¿no? Y ahí ya seca y después lo ovilla uno y sale. Lo tiñimos, lo lavamos y de ahí se cuelga. Se lava con agua fría. Ya hay chovilla y ya está listo para hacer tejido. Cualquier tejido que uno quiera hacer. Mi nombre es Adriana Turebna, soy de Kenshi, artesana. Soy tallerista acá en este momento de la biblioteca, artesana en el tejido telar. Desde niña me crecí en el medio de las lanas, en el tejido, porque mi mamá tejía y también tenía las abuelitas que estaban al lado de la casa, que yo no conforme con lo que mi mamá tejía me salía a ver, a sentarme al lado de las vigas, a ver lo que ellas estaban tejiendo. Porque mi mamá, yo era la mayor de seis hermanos, entonces mi mamá lo trabajaba porque era para el sustento de la casa. Y ella no tenía tiempo para enseñarme. Así que me iba de la abuelita Yuque, con doña Ángela, a mirar lo que ella estaba tejiendo. Yo le iba a llevar a urdir. Y así fui aprendiendo. Pues. A los 10 años yo ya andaba metida con la abuelita vendiendo en el año 67, cuando venían los barcos Castorli. Yo ya me iba con ellas a las lanchas, a los botes, velas, o sea, los botecitos ahí a remo, que diga. Me íbamos a vender al medio con ella, a vender los chales que mi mamá tejía, hasta Puerto Montt, que antes se amarraban, los llevábamos en saco esos paperos nomás. Llevábamos las bolsas poníamos los chales, lo íbamos a vender a Angelmó, cuando era alguna Angelmó, con cosas de chilota, las frazadas, los chuapinos, que nosotros más nos dedicamos a los chales, grandes, los chales son como chalones, ahora dicen echarpe, se hacen un poquito más chicos, ya se van cambiando. Me acuerdo que cuando yo estaba en quinto básico, yo ya pasaba a tejer en la mañana mi chal, porque antes nosotros estudiábamos de la 1:30 hasta las 4, a las 6 de la tarde, los cursos chicos, entonces yo en la mañana pasaba a tejer mi chal y después me iba a la escuela. Yo ya ganaba mi plata, de repente llevaba, como era la mayor de mis hermanos, y
de repente ya me daban, si no, la señora no tenía, ya llevaba mi harina, mi fideo para la casa, en cosas. ¿Con pura venta de artesanía? Con mi venta de artesanía, lo que yo tejía, porque yo iba a tejer en las casas. Por ejemplo, había unas tijereras y ella tenía mucha demanda, entonces ella me decía, y yo le pasaba a ayudar a tejer a ella. Aquí estoy ahí dejando tenso el tejido, arreglando para empezar a escoger, empezar el tejido para armar. Porque tiene que quedar tenso para que pueda amarrarlo con los cabitos. Ahora sí. ¿La estructura cómo se llama? El telar-chilote de quedo. Ahora voy a trabajar con el ñeregüe y el panampahue. Y esta velita que acá que están son el tonón y la caña. Y esta pitita de acá es silwe. Este palito es el iguello. Y este palito tiene función de que nosotros aquí pasamos la lana que se va tejiendo, entonces uno va trasladando por aquí. El nombre Ulliche es Teligüey. En el norte telar de Cenabeta. Esta tablita tiene una historia. Esta tablita, este es el tonón. El querbo son estos dos soportes que tienen esos genes. Y el que tengo amarradito con cabo abajo. El que está sosteniendo el tejido. Y esta tablita la tengo de recuerdo. Esta tablita, yo lo tengo en mi poder 35 años. Este fue de la señora Ángela Gómez, la abuelita con yo tejía, y la abuela fue de su mamá, que se llamaba Elvira Barriento, y ella cuando me lo entregó me dijo, hijita, este palo, dijo, tiene más de 50 años, y yo lo tengo en el poder 35. Y dejo todos mis tejidos. Estas marcas son que la pura lana lo va haciendo, y queda así como aguja. Que tanto tejer, de repente igual dejo por acá, por este lado, se me olvida, y le hago, estos son lisos. Le voy a mostrar una. Después con el tiempo y los años va a ir quedando igual que esta. Porque la misma lana donde uno va, le va haciendo las casitas como el taín. Mi anhelo era siempre, decía, soñaba con haber sido profesora, uno de mis sueños. Pero ahora le decía, yo me siento cumplida porque cuando salgo a hacer los talleres, ya me dicen, maestra, profe, venga a ver mi tejido. Me gusta. Y me estoy arrepentida. Me dice haber seguido el paso de artesana porque mi vida ha sido esto, tejer. Mi nombre es Elba Cumián Soto, vivo en Purranque, ya del año 60 que estoy viviendo aquí en Purranque. Es el año 74, yo estuve en un curso en el DUOC de artesanía que eran 2 semestres. Y ahí yo estuve estudiando ahí, y ahí salí con nota 7, que tengo mis certificados por ahí. Y de ahí empecé a trabajar en otras artesanías, porque ahí venía de toda la artesanía, empezando hasta por el papel, qué sé yo, cómo puedo formar, flores, cosas así. Así empezaba hasta llegar al telar. Empezando alfombra, frazada, bajas de cama, de todas esas cosas que se hacen en un telar. Todas
Toda ropa de cama uno lo hacía ahí. Pues. Hasta después ya tenía un taller más grande y ahí yo empecé a hacer cubrecama. Y trabajaba mucho porque me dejaban un cubrecama al día, tenía que hacerlo, esa era mi meta. Pero empezaba temprano, empecé a las 12 de la noche, empecé a trabajar yo para dejar mi cubrecama terminada, esa era la meta. Siempre yo he tenido eso de ponerme una meta y tengo que sacar eso. Ya el telar a pedales, donde yo hago los cubrecamas, alfombra, todo lo que se hace en ese telar grande. Piecera, cojines y como les digo yo, cuando yo hago un urdiembre, yo urdo, que tengo mi urdidor por ahí, y urdo varios metros. No urdo 2 metros ni 3. Puedo urdir 10 metros, que si yo lo coloco todo allá, lo enrollo, y después voy pasando por aquí, amarro acá y ahí empiezo a tejer. Y por eso puedo hacer una piecera en el día porque avanzo, porque está el telar armado. ¿Usted se demora cuánto en montar el telar? Un día. Sí, un día entero porque hay que pasar todo esto. Cositas ahí, con un crochet por ahí tiene unos ojitos donde tengo que ir pasando. ¿Y en urdir? En urdir también tengo unas 3 horas, me estoy urdiendo mientras uno va pasando las hebras, o sea, haciendo el urdiembre. Este telar me lo hizo un maestro y lo hizo él con madera de avellano, y en esos tiempos se usaba la madera más nativa, ¿cómo se llama? Y después de ahí yo empecé a ver dónde coloco mi telar, porque esto ocupa una pieza. Yo saqué mi telar para afuera. Me acuerdo que lo urdí primero, lo armé en una leñera que había, y ahí tejía en la noche. Así un viento, pero yo trabajaba ahí. Yo creo que con los años se va a perder porque trabajando en telar a pedales, porque las casas son muy chicas, la gente ya no va a trabajar y ahora hay gente que ya no está trabajando esto. Haciendo lo otro. Los que están enseñando más hoy día son los talleres telares mapuche, ese que se hace parado. ¿Qué tipo de trabajo enseña? Ahora con el bastidor ese más chico y estoy haciendo los tapices nomás, tapices murales. Se llama doble faz porque no tiene revés. A los dos lados es igual. Usted lo mira allá y acá, es igual. Yo estoy tejiendo ahí. Ahí voy cruzando la hebrita yo. Todas las que están detrás las voy tomando. Después yo aquí cruzo esto aquí, por encima de la mía, y puedo tejer con blanco para allá. Claro, el diseño está aquí atrás, pero yo lo voy haciendo por lo que mi cabeza me va diciendo. Uno piensa por lo menos ya, si yo quiero hacer un tapiz, tengo que ver qué tapiz voy a hacer. Y empiezo a pensar que si yo, como no es trabajar con las puras manos, como yo le digo a las chiquillas que aprenden, no es trabajar con las manos, también con la mente, porque uno tiene que ver qué es lo que va a ir, qué va a hacer, después ver qué colores va a colocar todo, porque estos trabajos todos van con volumen, con cosas así, la parte primero, lejos, y entonces uno trabaja con muchas hebras y muchos colores. Eso lo aprendí en el dibujo, como les estaba contando, en la escuela de artesanos cuando me buscaron que trabajara ahí. Porque la señora que hacía dibujo, la que enseñaba, ella iba haciendo todo y decía, ya esto va a tener volumen aquí porque tenga forma, porque no había que hacer un trabajo plano así nomás, pero no había que tenerle, trabajamos primer plano, segundo y tercer plano, lo más lejos, más oscuro, cosas así. Y eso yo me lo aprendí y ahí voy haciendo mis trabajos, pues, y así estoy enseñando igual. Llevaré como 50 años por ahí. Bueno, me gusta tejer y me gusta enseñar también. Porque uno no puede hacer un taller muy corto porque no alcanzan a aprender. No alcanzan, entonces, si uno enseña, tiene que enseñar bien. Esa es la meta de uno. De que si yo enseño bien, no enseño a media. Hasta que sale un trabajo bueno. Bueno, yo doy gracias a todos, me han reconocido mi trabajo. Y también doy gracias porque hay niñas que sí han seguido lo mismo. Eso yo doy gracias a Dios porque uno cuando tiene algo que dar, hay que darlo. ¿Para qué se lo va a ir guardando? Eso no me gusta guardarme lo que yo sé, tengo que entregarlo. Así que ahí estoy trabajando todavía, pues, a mis 86 años todavía puedo trabajar hasta donde yo pueda. Yo tengo muchas cosas todavía dentro de mi mente para poder enseñar, hacer otras cosas, ir haciendo esto, pero agregarle otras cosas. Tengo muchas cosas todavía aquí, como le digo, pero no sé si puedo alcanzar a hacer.
Este 30 y 31 de mayo, Chile abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026. Recorre espacios, memorias y territorios en todo el país y vive la historia que compartimos. Revisa las actividades en diadelpatrimonio.cl. Hay una historia que está más allá de los libros. Está en las calles que recorres día a día, en los muros que nos rodean, en los lugares que existían mucho antes que tú, que yo, y que están ahí esperando seguir vivos a través de nuestras miradas. Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, el Patrimonio de Chile abre sus puertas para que esa historia que compartimos la sigamos viviendo, la sigamos escuchando, leyendo, bailando, aprendiendo, cuidando y disfrutando. Día del Patrimonio 2026, la historia que compartimos. Infórmate más en diadelpatrimonio.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Mi nombre es Raúl Ernesto Bamón de Villarroel. Esta fotografía fue alrededor de 3 años atrás, en el cumpleaños de mi padre, Olegario Bamón de Santana, y mi señora está al lado, Silvia Garcés Carrasco. El barrio Puerto, esta casa está al interior de calle Miraflores. Bueno, tengo muchas vivencias, digamos, de niño, porque yo me crié en la otra calle, que es calle Chorrillo. Chorrillo con Augusto Queque, casi frente a la sexta compañía de bomberos. Mi padre arrendaba en su casa, habitación y un local comercial, eran comerciantes. Mis padres tenían el mercado particular de hoy día y tenían, recuerdo, una chichería. Vendían chicha, era expendio de cerveza. Muchas personas se dedicaban, bueno, al mar, pescadores artesanales. En el puerto estaban los navegantes de la época, muchas personas, muchos capitanes que conocí yo, era niño, y todo estaba en base al barrio, o sea, todo le daba vida el puerto, eso le daba toda vida al sector. Lo que existe todavía, muy bien construida, y lo hago hincapié siempre, es la población marina mercante. Esta población fue construida aproximadamente en 1925 o 35 por ahí. Son fabulosas las construcciones, firme, todo lo que usted quiera. Y el terremoto del 60 prácticamente, como se dice, ni lo tocó, ni lo movió. Esa es la más antigua que población marina mercante. Como barrio Puerto, hay muchos restaurantes, y era un barrio bohemio de Puerto Montt. Pero ya existía el barrio bohemio del sector Lins. Pero este sector igual era muy bohemio, no peligroso diría yo, pero era barrio bohemio. Y muchas personas que vinieron de Chiloé, entre paréntesis. Una inmigración inmensa. Esa época yo le calculo que habrían 70% más, todos chilotes. Entre ellos mi padre vino a los 4 años, llegó acá a Puerto Montt. Y todos fueron chilotes. Muchas construcciones chilotas, con alerce, que algunas persisten hasta los días de hoy. Calle Ecuador con Augusto Queque había una vertiente, y cuando fue el terremoto, yo era niño y iba con un balde, las señoras con garrafas y todo para buscar agua. Y la ayuda que nos dio bomberos, porque ellos andaban con sus carros con agua potable. Entonces todas las personas hacían fila llevando agua a su casa para comer, para cocinar. Por ejemplo, el colegio me quedaba a 4 cuadras. Actualmente está donde estaba la panadería Ara, que era muy conocida en Puerto Montt. Al lado estaba la escuela 10, el colegio. Y de ahí yo me crié con una cantidad, yo fui hijo único y me crié con una cantidad de 2 hermanos. Así que era un patio común y yo jugaba con 10, 15 niños de más o menos de mi edad. Mis vecinos, nos juntábamos ahí. Y lo que hago hincapié igual hasta los días de hoy, que la gente era muy solidaria. Especialmente en la parte, digamos, cuando una persona fallecía. Cuando fallecía el dueño de casa y quedaba la señora, 5, 8 hijos. Entonces los vecinos todos se unían. Yo me recuerdo que siempre pasaban con esos canastos y todos en los negocios, mi madre, todos colaborando. Y no solamente al momento,
sino que después siempre lo colaboraban en todo, en ropa, todo lo que se quiera. Eso me resalta. Trabajando para usted. Este 30 y 31 de mayo, Chile abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026. Recorre espacios, memorias y territorios en todo el país y vive la historia que compartimos. Revisa las actividades en diadelpatrimonio.cl. Desde chica, inconscientemente, sin pensar en nada, muy pequeña, pero ya sabía dibujar monitos porque dibujaba monitos. Los ponía en fila, sé que ya iba a la escuela, pues ya tenía 7 años o más. Iba a la escuela y entonces ponía en fila los monitos en la casa y jugaba sola porque yo tenía 4 hermanitas que eran menores que yo, pero la verdad es que las otras eran más juguetonas que yo. Entonces yo prefería, mientras las demás saltaban y jugaban afuera, en la calle, yo jugaba en el living con los monitos y en fin, y les daba también los lugares, los premios, en fin, les llamaba la atención. Bueno, eso llamó la atención de mis padres y decidieron que yo podía ser profesora. ¿Hicieron sus padres? Sí, ellos lo decidieron. ¿Y usted qué edad partió trabajando? Yo de los 23, 24 años. Y ahí se hizo independiente, mujer independiente. Empecé ahí mis pasos de independiente. Yo no pensé jamás en trabajar, porque no estaba nunca en mi casa, en mi familia, casi una mujer había trabajado. ¿En serio? Sí, a mí se me dio la oportunidad. Lo pensé, lo analicé, pero me costó dejar abandonados a mis hijos mayores. Y eso que la oficina está a un paso a la casa. Es que en ese tiempo no existía la sala cuna. Los jardines infantiles tampoco. Entonces fue un cambio muy grande. Después ya me fui independizando. ¿Pero por qué? ¿Y fue por necesidad? No, porque se dio la oportunidad, me llamó la atención y la verdad que me incentivaron que estudie eso. Tuve un año con 9 ramos, de contabilidad, telegráfica, postal. Y eso es lo que conversamos una vez, Morse, postal telegráfica, sí. Cuando uno es chico, a uno lo llevan nomás a donde tiene que estudiar, porque todavía no había muchas opciones. Entonces yo terminé de estudiar ahí, egresé del comercial, se egresaba de 5º año. 5º año que vendría siendo no sé cuánto. No sé, pues era como la especialidad, ya se dividía. Sí. Yo tenía especialidad de secretariado. Y mi suerte era trabajar en una oficina siempre. Ahí llevar el libro de contabilidad y cosas. Me encontraba tremenda mi vida yo que soy buena para hablar y la cuestión decía, ¿cómo voy a ir ahí? Voy a trabajar ahí. Bueno, yo encuentro que ahora tienen más opciones que antes, porque antes los papás casi no las mandaban al liceo y en 3er año ya decían que es suficiente. Por supuesto que mi papá no era de eso. Tanto que cuando ya mi 4ª hermanita, porque fuimos 4 mujeres la del primer matrimonio, entonces cuando mi 4ª hermanita ingresó a la escuela normal, recuerdo que en una oportunidad llegó el practicante que le decían a poner una inyección a mi mamá y entonces le dijo, ahora ya quedamos solos, le dice, porque las 4 están fuera.
Entonces le dice, el practicante dijo, ¿y para qué te estudian tanto cuando después todas las mujeres van a parar a la cocina? Mi papá le dijo, las mías no. Pues yo escuché eso, porque mi papá nunca más comentó eso con nadie. Pero a mí no se me olvidó eso que dijo, todas van a parar a la cocina, las mías no, le dijo, porque para eso tienen hijas los otros. Y entré a la galería. Y buscando el número del local, el último era. Toqué un timbre y sale una persona, yo le digo, vengo por el aviso, que me dice, tiene que traer su currículum. Lo trae, me dijo, tal día y tráigalo cuando usted después la vamos a después. Así que hice mi currículum, corté una foto, nomás una foto de un grupo, me saqué la cara y la puse, pasé a dejar mi currículum la misma tarde. Era un estudio fotográfico. Tenía que hacer muy poca contabilidad, llevar el libro diario, nada así, pero muy. Entonces lo más que tenía que hacer era atender público. Atender el público, la gente que llegaba, atenderla, decirles qué es lo que querían, mostrarle los tamaños de las fotos, qué querían hacerse, cosas así. Y después ya mi jefe ya empezó, que yo era vivaracha, así que salía a hacer un trámite él y me dejaba a mí. Entonces yo entusiasmada me empecé a meter en las cámaras. Y aprendí, claro. Y aprendí, ya sabía todas las cuestiones, hacer los pedidos, de tiempo se usaba la película, blanco y negro, el número de película, todo lo que había que usar, toda la densidad de las películas, cuestión. Entonces aprendí muy, muy bien. Y claro, y después seguí yo era la que hacía los retratos, la que hacía esto, lo otro, la cuestión. Y ahí es lo que después me sirvió para ganarme la vida, muy agradablemente. Muy agradablemente. ¿De ahí usted empezó con eso? De ahí empecé claro, después trabajé en el diario Yanquihue, ya tenía que ir a partes llamadas, a tomar fotos a los incendios, a cualquier hora de la noche, claro, para llevar al diario. Tenía que tomar fotos en los desfiles. Sí, yo fui operadora telefónica. ¿Y cómo llegó a esa profesión? Llegué postulando, ¿Ya? porque en realidad en esos años necesitaba trabajar para seguir estudiando. Éramos funcionarias de la telefónica, empleadas de telefónica, digamos. Después de eso llegó un colapso del teléfono, que llegaron los celulares. Entonces la empresa como se comenzó a desesperar por la competencia, pues en esos años solamente era la Telefónica del Sur. Entonces nosotros nos empezaron a indemnizar. Y de ahí, bueno, yo tuve la suerte, me dejaron de concesionaria en el centro llamado Calbuco. De ahí viajaba, como le contaba hace días, todos los días, de lunes a sábado. El feminismo yo creo que tiene que partir más que por la mujer que por el hombre. A mi madre le costaba entender lo que decía, conversábamos delante, que tu marido no te puede mantener. Esa es una frase muy usual. Sí. Entonces, esa parte costó, fuera que me costó, y yo me enredaba, era muy joven, me casé muy joven. Me enredaba entre las cosas de la casa, estudiar primero y después trabajar me costó. Pero así, después se fue ya suavizando la cosa. Por el primer tiempo, los primeros años fue bastante difícil. Yo trabajaba en mi casa y trabajaba en mi trabajo. Por ejemplo, cuando yo tuve mis hijos, yo nunca me voy a olvidar, bueno, era todavía en esos años funcionaria de la Telefónica. Yo me quedaba después de mi trabajo, había turnos que salía uno a las 10 de la noche. Entonces, cuando yo salía a las 10 de la noche, yo tenía que ir a ayudar a atender a mis bebés. Entonces, ahora era el lavado de los pañales, controlar que la guagua esté bien atendida, las mamaderas, todo preparado para el día siguiente. Porque yo tenía una nana en esos años que mientras trabajaba ella me lo cuidaba. Pero yo llegaba después de mi trabajo a responsabilizarme de mis hijos, porque como me sentía muy responsable en que ellos crezcan sanitos y estén bien cuidados, yo vigilaba todo el contorno, digamos. Y a los días hasta cuando ellos se fueron. Porque después, cuando yo trabajaba en Calbuco,
Yo me levantaba temprano para compartir el desayuno con ellos porque me encantaba compartir por lo menos en la mañana temprano el desayuno. Pero usted era la fotógrafa del diario. Claro. Y eso igual es algo que no eran de mujeres. Claro, ¿no? no era de mujeres. ¿Fue la primera mujer en el diario? La primera mujer, no había nadie, ninguna mujer haciendo fotos aquí, creo que en todo el sur, nadie tomaba fotos. Nadie, era la única mujer. ¿Siente que fue como que una representante, podría decirse hoy día? No lo tomé nunca así, no me di cuenta de lo importante que fue. ¿Se siente que fueron transgresoras efectivamente en esos momentos? ¿O hoy día mirando para atrás? Hoy día, si uno mira hacia atrás, puede ser, pero en ese momento no. Pero sí fue transgresión, sí, de todas maneras. Sí. Ahora lo miro en ese momento no, porque uno cabeza agacha a ver cómo solucionar las cosas, claro, sin ningún análisis. Claro que sí. Después yo me quedé trabajando ahí en el asunto de las fotos, me quedé en el estudio trabajando y prácticamente fue el único trabajo que tuve. Después ya cuando con los cambios de gobierno y todo eso, vino cosas que ya se fue. Ahí es que tuve que trabajar en la FP, cuando empezó el asunto de la FP. Siempre he tenido suerte de conseguir, y ahí estuve bien, gané harta plata en el AFP. Sí. Yo trabajé en el PEM, sí. Porque yo postulaba trabajos, no, porque decir exonerada era peor que decir tengo lepra. Pero así logré entrar después a trabajar. En ese tiempo no había internet, así que uno podía ver alguna forma de hacerlo. Bueno, después ya opté por no decir. Pero así uno entra, ese también fue un cambio, y la mujer estuvo, en el siglo XX, en ese periodo estuvo muy involucrada la mujer, muy, muy involucrada. Yo me crié como bueno en el contexto del campo, ya vine a Puerto Montt a estudiar y ahí me integré a la vida laboral, ya. Y eso te podría decir, bueno, y aquí he conocido mujeres porque en mi ámbito, mi mamá era una dueña de casa, una mujer que trabajaba mucho el campo, y una mujer, digamos, también que la casa era como una obligación, a ella le gustó siempre la parte exterior, pero en cuanto a campo, trabajar con animales, el trabajo fuera, y en eso ella se destacó mucho, ¿ya? Pero acá empecé a ver la mujer que participa, digamos, en la sociedad, de a poco, como te digo, pero que se hace presente o trata de estar presente en los ámbitos sociales, ya sea, por ejemplo, en tema de la cultura, del arte. Aquí he conocido este otro mundo. A mí me tocó vivir una etapa que fue difícil, porque fue la época de la dictadura aquí en Puerto Montt, y eso hay que decirlo, porque en todas partes pasó. Entonces yo prácticamente crecí bajo ese régimen. Me casé. ¿Eras adolescente en esa época? ¿Eras niña? Era muy niña. Ya, ¿lo recuerdas muy bien? Sí, de todas maneras. Y ahí también vi cómo las mujeres luchaban también, po. Ahí también se vio cómo la mujer también salía adelante. ¿Qué viste en particular? Como salía adelante el hecho de que las mujeres generalmente se quedaban muchas veces solas, con hijos, y no se podían quedar en las casas. Entonces generalmente tenían que salir de alguna manera a trabajar. Y yo creo que ahí como que la mujer se empezó ya a liberar. Yo pienso, a mi forma porque yo lo veía con mucho dolor, porque no era una circunstancia alegre como para salir, digamos, pero era una circunstancia en que tenían que darle comer a los hijos. Y con una pena terrible, sin saber nada. Entonces la mujer sufrió. Y yo creo que eso marcó mucho. Y a mí me marcó por el hecho de que yo eso lo viví, digamos, lo vi. Y te podría decir que hoy día quizá hay mucha más facilidad en las mujeres a lo que teníamos antes. Es decir, ahora tú puedes salir a protestar, a marchar, el feminismo y todas las cosas, pero nosotros ni siquiera las fiestas, porque había un toque de queda. Entonces, claro, la mujer en sí, somos de otra época. Las épocas de los 45 capaz que también hayan vivido otra etapa también difícil. Pero yo cuento la mía. A mí me tocó esa época, pero también era de mucho miedo. La mujer siempre vivió muy atemorizada.
porque era la que más perdía en el fondo. Yo tenía una realidad distinta en Chiloé, entonces aquí conocí otras cosas. Y dentro de las cosas que conocí fue esta realidad política que yo desconocía absolutamente. ¿Y cómo se vivía en Chiloé? O sea, mucho más como isla, todo más pausado, más como más bajo perfil, no habían protestas en la calle, sí se sabía que habían algunos casos por ahí, pero era todo como más reprimido, más interno. ¿Sentías la necesidad de una lucha, Sí, de una igualdad? Sí, una lucha de igualdad. Porque el pantalón, y no olvidamos algo muy importante de la mujer, la minifalda. Sí. La mini, y bien, mini, porque si la mini marcó, la mini sí que marcó. Sí, yo usé todas usé la mini y la maxi falda. Sí, no, sí, mi papá se reía cuando yo planchaba mi falda, y esa cosita, una cuestita así, ¿no? Porque era mini. Sí. Antes. Sí. Y ahí no había frío. No había frío y tampoco había como No, sí, también, no, sí. No fue tan fácil. No, sí es, y eso ya uno, y yo por lo menos lo sentí como algo transgresor. Cuando uno usó pantalón, pues era cómodo, ya no había mayor análisis. Pero la mini fue transgresora, se sintió, uno como mujer la sintió. Libertad. Libertad porque siempre el cuerpo fue tabú. Bueno, todavía sigue siendo, pero en aquel entonces era más tabú todavía. Entonces uno mostraba las piernas y un poco más arriba. Pero no por lucir ni por coquetear, sino porque es mi cuerpo. Claro, es un derecho. Sí. Así como nosotros no estamos acostumbrados a mostrar las piernas, el hombre tampoco. Bueno, eso que las mire y se las imagine y todo, pero yo creo que incluso te creo estar medio cohibido claro, sí. Pero había acoso, sí, había. Sí, había acoso, sí. Y bien fuerte. Y fuerte, y el agarrón. El agarrón. Sí. Me acuerdo que estaban las micro, uno iba y se la pegaba, los gallos, aquí bien pegadita uno. Sí, así. Y uno, al menos, no sé, pues yo uno como era chica, porque no tenía la personalidad para decirle hoy día yo le mando un charchazo, pero ese tiempo uno no se quedaba como aquí, se iba corriendo más allá, ¿no? Sí. Y en esa misma época ustedes hablaron de un tema que no habíamos tocado antes, que tenía que ver con el cuidado de la mujer, el anticonceptivo mencionaron ustedes. O sea, ¿y cómo se hacía? Porque yo insisto, ustedes son transgresoras en términos de trabajo y todo eso, pero en esa época todavía seguían siendo temas más o menos tabú. Claro, tabú y otra cosa que ahí la pobre mujer, las mamás. Una sola marca cuando yo empecé. Anoblar. Algo por ahí. Yo decía que no había, si te hacía mal, porque tú sabes que se puede buscar, si te hacía mal. Sí. ¿Y esa cómo la conseguían? Pero ¿no farmacia? No, ¿cómo se llama el ginecólogo te la recetaba. Mira, y nuestras pobres mamás, nuestras abuelas, tenían que tener todos los hijos, como decían ellos, los hijos que Dios me da nomás. Pero yo sé que habían también tratamientos que ni lo contaban. Sí, eso. Los caseros, claro. Entonces uno ya después ya pudo también en eso, también, si uno no quería tener hijos, bueno, tomaba la píldora y... Siempre yo no fallé. Claro, estaba la cuestión religiosa, que uno no podía, porque era pecado. Claro. Entonces tenía que esperar uno casarse, tener su familia, como debe ser. Entonces si uno salía, entonces siempre estaba así como ese cargo de conciencia de uno, si uno, ya, entonces uno, yo creo que por eso también Dios la culposa. La culposa, por eso como Dios la protegió, porque si no uno hubiera sido tiro al aire, pero así uno siempre pensando, no, esto no lo hago porque por esto, ya. Entonces fue mucho, y después ya vino la píldora, entonces fue más fácil. Claro. No, esa fue la píldora, la minifalda, y hay una serie de cosas que muy, muy marcadas, que seguramente a veces uno no se acuerda, porque la igualdad en los derechos sociales, totalmente de acuerdo. Sí, pero también. de todas maneras, la mujer sigue siendo la mujer y el hombre el hombre. Sí. Ya, para mí, lo importante son los derechos sociales. En los roles, por eso digo, más que nada son las conquistas sociales que se igualen. ¿Me entiende? Porque por último, no perder la feminidad, no perder la masculinidad, no, eso no significa que sea súper macho ni la mijita linda. Pues. Y yo pienso que a veces con las marchas
se pierde un poco el objetivo. El objetivo. Como que se pierde bastante el objetivo. Puede que sea una idea retrógrada, pero pienso que muchas cosas se pierden, porque entre marchar, gritar y batalear se va perdiendo el objetivo. Por último, lo que siempre se ha dicho con respecto a la mujer, déjenla que grite nomás. Entonces va por ahí, entonces a eso es lo que te trato de plantear, que a veces uno no sabe explicar. Yo no estoy de acuerdo con eso que tan piluchas, tan así, y mostrarse tan así. Si igual sabemos lo que va abajo, lo que está aquí, que sabemos si van un poquito tapaditas, entonces bien. Y mostrar todo eso, en eso no estoy de acuerdo. ¿Y cuáles creen que son las luchas hoy día que todavía tendrían que darse? Porque, insisto, en los tiempos de ustedes, en la época que a ustedes les tocó vivir, se consiguieron grandes cosas para la mujer. Sí. Hoy día, ¿qué es lo que queda por conseguir, creen ustedes? Aparte del feminismo, le falta mucho entre nosotras mismas, las mujeres. Sí. Esa parte, porque yo ando por muchos grupos, fui andante, entonces se ve que la mujer está muy sometida, pero es un sometimiento casi absurdo, sin ningún análisis. ¿Sometida a quién? ¿Cómo que? Sometida a la casa, porque una cosa es ser dueña de casa, y otra cosa es estar sometida a la casa, que son... Entonces, esa diferencia yo creo que a la mujer hay que enseñársela. Y piensa en la violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, y ese trabajo hay que hacerlo con las mujeres más que con los hombres. Porque, aunque no lo creas, yo el año pasado, siglo XXI, estuve haciendo talleres de tejidos en una casa de acogida. Y habían varias, incluso había chicas que no son chilenas, que no entendían por qué no le permitían que su pareja se total mi hombre que me pegó. Entonces esa parte creo que es lo que falta más que enseñarle al hombre. Obvio, también con el hombre hay que hacer harto trabajo, pero va el trabajo por el lado de la mujer, pienso que va más, sí. La autoestima y empezar a analizar un poquito las cosas. Y por ejemplo las chicas hoy día, las jóvenes, ¿qué le dirían entonces? Yo le diría simplemente mírense al espejo. Con eso, que vean lo lindas que son y que somos a toda edad, entonces que valemos y que hay que darse cuenta y disfrutar lo que uno vale, pues. Simple. Nuestro país era muy pobre, muy pobre, falta de muchos medios, no sé, pues no había alcantarillado, no había agua potable, entonces eso lo sufrieron nuestras pobres madres. Cosas así. Hay lugares que todavía sí, entonces ahora es una maravilla. Por ejemplo, yo en mi casa vivo sola, pero con todas mis comodidades de abrigadita, con todo el refrigerador, veo lo que me voy a cocinar, y si quiero salir salgo, y si no, no salgo, y todo tan distinto. Entonces una vida muy cómoda la mía, muy linda, muy linda. Agradezco a Dios por eso. Y ni siquiera porque uno le moleste los hombres, no, el espacio ya... Sí. Y uno ¿Y usted por qué dice que es la época más bonita? Porque soy la más feliz, porque hago lo que quiero, leo lo que yo quiero, busco en mi cuestión de libro, y releo otra vez, me acuerdo de algo, y empiezo a leer de nuevo, de repente como va ocurriendo algo, de repente leo recuerdos del pasado, porque están en febrero, por ejemplo, de la Fundación de Puerto Montt, empiezo a buscar, y ahí busco mi biblioteca y leo lo que yo quiero. Entonces yo pienso que si no estuviera sola, o después algún programa, que son muy malos la televisión, pero veo algún programa, ponte tú un canal alemán que veo que es muy bueno, y si estuviera con, no sé, a lo mejor, claro, por la cuestión, y así. Entonces, el portazo que la música, que no se acostumbra sola. Sí. Encuentro que la época más feliz de mi vida ha sido esta que vivo sola. Provengo de una familia muy tradicional, católica, muy encuadrada en lo que era el rol de una mujer, y yo siempre de chiquitita fui muy rebelde también a todos estos parámetros establecidos. En mi propia familia, cuando me separé, es casi como, ¿por qué habrá sido? ¿Qué habrás hecho? Casi como que era mi culpa. Yo, como te digo, como siempre he sido rebelde, si fue mi culpa o no, no tengo problema. Yo lo hice porque sentía que era lo que tenía que hacer.
de repente son tan sutiles que no alcanzas a analizar, o porque estuvieron toda la vida culturalmente normalizados, que no alcanzas a hacer el clic de cuestionarlo. ¿Ya? El mismo hecho que, por ejemplo, vayas caminando en la calle y te digan un piropo, ¿ya? Nadie me preguntó si quería recibirlo o no. A lo mejor, mira, gracias a Dios o a quien sea, nunca me han dicho nada ofensivo los varones, ¿no? Han sido muy caballeros, ¿ya? Pero independiente de eso, a mí nadie me preguntó si quería recibirlo o no, ¿cierto? No corresponde, porque yo no tengo por qué decirle a alguien que va caminando en la calle que lo encuentro gordo, lo encuentro feo, lo encuentro chico, o que lo encuentro buen mozo. Ese clic, por ejemplo, ¿lo hacen ahora o lo hicieron siempre? No, de un tiempo a esta parte. Sí, o sea, es todo un fenómeno social que se da, porque yo creo que si no, es como una cuestión, es como una bolita de nieve que en alguna parte partió, porque si no hubiese estado, no lo haces tampoco, es difícil, o se demora más. Claro, de repente hay cosas que sola me cuestioné, como por ejemplo cuando era chica, que mi mamá siempre decía que uno se casa había que obedecer al marido y tener los hijos que él quiera. Y yo eso lo encontraba, no me cuadraba, no lo entendía, pero no sabía por qué no lo entendía, ¿me entiendes? Lo encontraba raro, no me gustaba, pero no sabía por qué no me gustaba. En cambio, cuando tú ya ves todo esto, si haces el análisis, no, pues eso no corresponde, porque yo soy una persona que también tengo derecho a decidir. En el caso mío, yo te podría decir que la parte artística, del arte, porque hay mujeres que yo, por ejemplo, ni siquiera conocía que habían sido pintoras de acá. Porque ahora, recién este año, se expuso, digamos, se hizo una exposición a base de una de las mujeres, digamos, que fue importante aquí en Puerto Montt, y fue una pintora, digamos. Pero yo creo que eso aquí se ve muy poco. Yo diría casi nada, en cuanto a la parte del arte. ¿Pero por qué? Porque existen. ¿Cómo? Existen pintores, existen artistas. Han existido, por eso, pero... ¿Por qué, no sé, ¿qué pasa con la sociedad puertomontina que no las ha relevado, que no las ha mostrado? Es que esa es una gran pregunta que habría que hacerse a las autoridades, quizás. ¿Y los pares? ¿Esos pares artistas? Los pares artistas generalmente son, como tú lo dices, artistas que son mucho más machistas, diría yo, en el fondo. Generalmente son mucho más los artistas hombres que se puede ver que el artista mujer, digamos, en cuanto a lo que sea pintura. Pero en cuanto al arte como pintura, digamos, la mujer ha sido muy escondida, digamos. Y eso ha sido de siempre, y eso es lo que siempre yo digo en la escuela, donde estoy como alumna ahora, y siempre critico lo mismo, que siempre la mujer ha sido muy rezagada en el hecho de la parte de arte. Cuando tenemos la misma facilidad, las mismas manos, las mismas ideas, la creatividad que los hombres. Hay una historia que está más allá de los libros. Está en las calles que recorres día a día, en los muros que nos rodean, en los lugares que existían mucho antes que tú, que yo, y que están ahí esperando seguir vivos a través de nuestras miradas. Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, el Patrimonio de Chile abre sus puertas para que esa historia que compartimos la sigamos viviendo, la sigamos escuchando, leyendo, bailando, aprendiendo, cuidando y disfrutando. Día del Patrimonio 2026, la historia que compartimos. Infórmate más en diadelpatrimonio.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.